del cerebro fetal, que es una de las ramas en las cuales yo me especialicé dentro del ultrasonido, estudiar el cerebro desde el punto de vista ultrasonográfico en vida fetal. Y lo primero que me gustaría mencionar es esta frase, ¿no?, de Emily Dickinson, que es una poeta de Estados Unidos, que nos dice que el cerebro es más grande que el cielo. Si los pones uno junto al otro, el primero incluirá al segundo y sin dificultad a ti también. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro es prácticamente el órgano más importante de nuestro cuerpo y que nos ayuda mucho a hacer las funciones que tenemos como humanos, a diferencia de los animales, ¿no? Obviamente hay gente que sí lo utiliza bien, hay gente que no lo utiliza tan bien, pero ese es otro tema. Bien, el cerebro sigue siendo un misterio, y esto lo ha dicho desde hace muchos años el doctor Ramón y Cajal, que saben que es un doctor español que ha estudiado mucho las neuronas, ha estudiado mucho el cerebro en Madrid. Y una de las ventajas que tenemos desde el punto de vista fetal es que el cerebro es muy pequeño y se está desarrollando. Así que es uno de los puntos flacos que tenemos en el ultrasonido. Eh, Uno tiene que saber cómo se va desarrollando desde el primero al segundo, al tercer trimestre y todavía al nacimiento y después. Y eso es algo lo que dificulta en su estudio. Con esto digo que el cerebro no quiere decir que, por ejemplo, con lo que ven en esta diapositiva que dice estos dos personajes que seguro lo conocen, le dice, oye, cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Y lo mismo de todas las noches, tratar de ignorar al corazón, ¿no? Eh, con esto yo siempre pongo el ejemplo del corazón, por ejemplo, desde el punto de vista fetal, lo podemos ver en 4 cámaras, 3 vasos cruzados y listo. Y no cambian en primero, en segundo y tercer trimestre. Sin embargo, el cerebro hay que saber cómo es diferente en el primero, en el segundo y en el tercero. Y eso es lo que dificulta su exploración. Una de las ventajas que tenemos con el ultrasonido es, por ejemplo, que no sabemos las conexiones que hay dentro del cerebro, y eso es una desventaja importante, porque podemos saber que las estructuras están bien, pero no sabemos cómo se conecta nuestro cerebro. Sin embargo, hay un proyecto que se llama Conectoma, un proyecto que financió Barack Obama en Estados Unidos. Así como sabemos que existe ya el genoma y que podemos saber todos los genes que existen en nuestro cuerpo, este proyecto se basa en que necesitamos saber todas las conexiones nerviosas que tiene un cerebro. Y eso, desde el punto de vista pronóstico en una patología cerebral, es muy importante. Y todo es mediante resonancia magnética funcional. Lo que están viendo aquí son imágenes que se utilizan haciendo resonancia magnética funcional. Y obviamente también tienen un poco de arte, ¿no? Para ver las conexiones. Lo que están viendo prácticamente es cómo funciona y cómo están las conexiones. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que el cerebro es diferente. Tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo son diferentes, tienen funciones distintas. Cuando uno está dentro del útero, el hemisferio más dominante es el derecho. Si ustedes se fijan en la imagen, el hemisferio derecho tiene que ver con unas funciones muy distintas al izquierdo. Y una vez que nacemos, el hemisferio dominante es al revés. El hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, lo cual limita a veces ciertas funciones del derecho. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estas imágenes nos muestran la diferencia entre un hemisferio, en qué se encarga un hemisferio, de qué se encarga el otro hemisferio cerebral. El hemisferio izquierdo, por ejemplo, es el científico, es el matemático, es el que categoriza, el analítico, el estratégico, el que siempre tiene el control, el que ordena, el lógico, el exacto, el que sabe quién soy yo. Y el hemisferio derecho es el creativo, es el que nos da la pasión, el espíritu, ver la sensualidad, vivir los colores, el movimiento, la música, etcétera. Y eso es muy importante porque hay patologías que afectan uno u otro lado del cerebro y sabiendo esto podemos intuir qué es lo que se va a afectar principalmente en un bebé. Las malformaciones en el sistema nervioso central, sus incidencias del 1%, que
es igual a la cardiopatía congénita. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos 100 embarazadas al día, tenemos que ver al menos una que tiene una malformación en el sistema nervioso central, que puede incluir el cerebro o la columna vertebral. Es bastante común, al igual que las cardiopatías congénitas. Y provoca un problema cerebral, nos puede provocar discapacidad intelectual, sobre todo en la infancia o al ser adultos. Y algo que nos pone muy difícil es que no sabemos a veces la incidencia o la prevalencia de estas patologías. Prácticamente no tenemos estadística en nuestro país y no sabemos cuál es la prevalencia, lo más común, cuántas patologías podemos detectar, cuáles no, si es necesario hacer este tamizaje cerebral en México. No tenemos estadística a nivel país, solo nuestra propia estadística, y eso es una limitante. Ahora, muchas de las alteraciones también no son evidentes ni en el primer trimestre, ni en el segundo trimestre, y a veces ni en el tercer trimestre, solo hasta que nace. Y eso también hay que tenerlo en mente. Un gran número de los problemas tienen un pronóstico variable, que quiere decir que no sé si se va a comportar de manera normal o no. Y para eso les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, a veces sí podemos saber que un bebé va a nacer con una parálisis cerebral y lo sabemos desde el útero. Pero hay veces que decimos que el ultrasonido no es normal y un bebé, un niño, tiene autismo. Así que ahí es muy incierto, muy variable. Sin embargo, les pongo este otro ejemplo que ven aquí. Este es un señor que tiene agenesia de cuerpo calloso y sin embargo es un personaje muy famoso porque lee y se aprende los libros de memoria y no tiene cuerpo calloso, que es la estructura que une los dos hemisferios. Y este personaje le llaman savant, que quiere decir que tiene una discapacidad intelectual, sin embargo es un genio en otra cosa, ¿vale? Y este señor es un genio en aprender y memorizar fechas y libros, devora libros. O este otro personaje que ven ahí que tiene autismo, tiene ciertas alteraciones neurológicas y su capacidad es que es visual. ¿Qué quiere decir esto? Que puede él en 10 minutos aprenderse una ciudad completa y dibujártela en un papel. Así que eso es algo interesante. O estos dos personajes que ven aquí, la señora tiene síndrome de Williams y es una cantante de ópera muy famosa en el mundo, tiene una discapacidad intelectual, no sabe sumar 3 más 2, sin embargo, canta ópera y se la aprende de memoria y la canta espectacular. O niños que tienen alteraciones en un cuerpo calloso o son autistas y son unos músicos genios. Así que desde temprana edad, sin saber ni siquiera música, sin tener un maestro, tienen la música en el interior. Así que son problemas de un pronóstico variable o incierto, y eso es muy importante tenerlo en mente, porque no tenemos que decir que cuando tenemos una patología cerebral va a ser anormal. O sea, imagínense estos personajes, si lo hubiéramos descubierto desde inútero, sin cuerpo calloso, los papás hubieran interrumpido y no hubiéramos tenido este genio, o esta cantante de ópera, o este personaje que dibuja de manera importante. Otro de los problemas que tenemos es que la manifestación es a largo plazo. Es decir, yo veo algo que no me cuadra bien en el cerebro, en el feto, y la manifestación es tardía, no es una manifestación temprana. Entonces, muchos papás les perdemos la pista y ya no sabemos si tuvo un problema o no, o una manifestación tardía o no. Hay que seguirles la pista y eso es algo que no lo hacemos habitualmente. Hay que basarse en estas guías de ultrasonido para estudiar el cerebro, hecha por expertos en el mundo como Gustavo Mallinger, Gianluigi Pilu, Timur Trish, Ana Monteagudo, etcétera. Para los que no manejan el inglés, está traducido al español por el doctor Mauricio Herrera y su equipo de MFM Group. Es importante saber cortar
saber los planos anatómicos para estudiar el cerebro, saber que tenemos que entrar por las suturas que tiene el cráneo y que entre más pequeñito, más grande las suturas por donde podemos entrar, y entre más grande el cráneo, más pequeñito y más difícil. Un ultrasonido de tercer trimestre es más difícil que un ultrasonido en primer trimestre para ver el interior del cráneo. Y tenemos estos tres cortes, que uno es un corte sagital, un corte axial y un corte coronal. Estos cortes hay que tenerlos en nuestra mente porque son los que vamos a hacer para estudiar el cerebro. ¿Cómo vamos a hacer ultrasonido? Si lo vamos a hacer vaginal o si lo vamos a hacer transabdominal. Si el bebé viene de cabeza, se va a hacer transvaginal. Si el bebé viene de nalgas, lo vamos a hacer transabdominal. Si viene de nalgas, intentamos hacer una versión, voltear al bebé de cabeza para poder estudiarlo. Una recomendación que les hago es que sienten a la mamá para que la cabeza se vaya hacia adelante y podamos ver el cerebro. ¿Vale? ¿Cuántas manos necesito para hacer el ultrasonido? Necesito 3 manos, una moviendo la cabeza, otra sosteniendo el transductor y otra que está moviendo los botones en el ultrasonido. Para hacer el ultrasonido transvaginal, y si el bebé viene de cabeza, tenemos que entrar por las suturas, tenemos que aplicar cierta presión, tanto en el abdomen como vía vaginal, para poder ver bien el cerebro, y hacer estos giros para pasar de un corte sagital a un corte coronal de manera rápida. Moviendo solo el transductor vaginal 90 grados, podemos entrar en uno u otro plano. Y estas son las exploraciones tanto básica como avanzada del sistema nervioso central. En la exploración básica se sugieren estos 3 cortes, y en la exploración avanzada se sugieren estos otros cortes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en mi consulta? Pues tengo que hacer los cortes básicos, y los cortes básicos me pueden dar mucha orientación. Ahora, ¿cómo voy a ajustar mi equipo? Pídanle a un técnico que este es un preset que nos recomienda el doctor Gustavo Malinger de Israel con un ultrasonido volumétrico transvaginal. Díganle que les ajuste la máquina de esta manera y van a ver que va a mejorar mucho la imagen. Yo personalmente diseñé uno para el ultrasonido volumétrico transabdominal, que también díganle al técnico que se los ajuste para que vean la diferencia. Este es el mismo feto con uno sin ajustes y otro ajustado u optimizado. Y vean, la calidad del optimizado es mucho mejor del que no está optimizado. Así que sugiero que optimicen la máquina para poder ver el cerebro, así como lo hacen en primero, segundo, tercero ecocardio. Pues el cerebro también necesita que lo optimicen. Los cortes axiales, tenemos el corte, la exploración básica, tenemos 3 cortes, el transventricular, el transtalámico y el transcerebelar. Vamos a empezar por el primero, este corte axial transventricular. Es importante recordar que este es un corte axial básico, donde vamos a ver estas estructuras. Tenemos que ver el cabum del septum pellucidum, las astas anteriores, el ventrículo, las astas posteriores, la cisura de Silvio, que separa el lóbulo temporal del frontal, el glomus del plexo coroide, la cisura parieto-occipital, la cisterna ambiens y los lóbulos frontales. Ahora vamos a ver cómo se ve por ultrasonido. Por ultrasonido se tiene que ver así. Este es un corte axial transventricular, donde vemos el atrio, el glomus del plexo coroide, cisura parieto-occipital, cisterna ambiens, el cabum del septum pellucidum, astas anteriores, cisura de Silvio, lóbulo frontal, lóbulo temporal. ¿En qué me tengo que fijar? Pues hay algo que se llama complejo anterior. En la parte anterior tenemos que fijarnos que hay una línea interhemisférica, tenemos que fijarnos que existe un surco calloso, tenemos que fijarnos que existe el cuerpo calloso o la rodilla en la parte anterior, el espacio, que es el cabum del septum pellucidum, que puede ser triangular o puede ser rectangular, y las astas anteriores que deben tener esa forma. Y en la parte posterior tenemos que fijarnos igual la línea interhemisférica, surco calloso, el cuerpo calloso en la parte posterior que es el esplenio, y tenemos que fijarnos en la cisura parieto-occipital que tiene forma como de un rombo. Estas, de manera cualitativa, uno se tiene que fijar que esté simétrico, que no esté de forma normal. Si está normal, prácticamente podemos decir
que todas las estructuras de la línea media son normales. Otra estructura importante es el cabum del septum pellucidum, que en el corte axial lo tienen que ver triangular o rectangular, y estos otros ejemplos son de cómo lo ven tanto en un corte coronal como en un corte sagital. El cabum del septum pellucidum, y aquí son ejemplos, ¿no?, de cómo desde el punto de vista anatómico, por ejemplo, aquí podemos hacer una disección del cerebro separando los dos hemisferios. Lo que ven en azul son los ventrículos, tanto el asta anterior, posterior y temporal. Debajo, en rojo, los tálamos, y en amarillo, el tronco encefálico. Todas estas estructuras las podemos ver por ultrasonido. Si se fijan, el sistema ventricular, la imagen en azul que ven atrás es el cuarto ventrículo y tiene un orificio en el centro que se llama agujero de Magendie. Y vean la relación tan cercana que tienen los tálamos con el sistema ventricular. El tercer ventrículo está en medio de los tálamos que están ahí en azul. Los tálamos están unidos por una adherencia intertalámica. Obviamente los tálamos tienen funciones. Nosotros no podemos ver todos los núcleos talámicos. Aquí me voy a detener. Y todo el sistema ventricular, la relación con los tálamos y con la hipófisis. Es importante estas imágenes a veces entenderlas para saber qué es lo que estamos viendo por ultrasonido. Y nos bajamos a otro corte que es el corte axial transtalámico. En este corte lo vamos a ver en grande, qué es lo que tenemos que ver. En el transtalámico, obviamente, los dos tálamos, que son imágenes ovoideas, redondas. En medio, un hueco que se llama el tercer ventrículo, que habitualmente lo tenemos que ver no más de 3 milímetros. Y tenemos que valorar la cisura de Silvio. La cisura de Silvio es una estructura muy importante que a través de esta nosotros podemos ver el desarrollo completo del sistema. Si la corteza cerebral se está formando de manera correcta, es donde medimos el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica y el corte axial transcerebelar. En el corte axial transcerebelar, que no es un corte paralelo a los otros dos, es un corte oblicuo, cuyo punto de referencia siempre es el cabum del septum pellucidum, y tenemos que identificar varias partes, puntos en esta corte axial transcerebelar. ¿Qué es lo que sugiero que vean? La anatomía normal del cerebelo, los dos hemisferios, con un vermis en el medio, sin comunicación entre el cuarto y la cisterna magna, medir el diámetro transverso del cerebelo y medir la cisterna magna en la parte posterior, que debe ser menos de 10 milímetros, y el diámetro transverso debe ser igual que las semanas de gestación, corregidas por el ultrasonido del primer trimestre. Enfrente se ven los pedúnculos cerebrales, estos que ven en azul, y obviamente para hacer una exploración avanzada y valorar la fosa posterior que se tiene que valorar en una forma avanzada. A veces nos quedamos cortos y solo los vemos en un corte axial. Tenemos que verlo en otros cortes, por ejemplo en un corte sagital donde ven el tentorio en verde, tanto en un corte como en el otro. Podemos ver el puente, que solo lo vemos en el sagital. Podemos ver el vermis, que lo ven en los dos cortes. A veces vale la pena relacionar con imágenes, ¿no? Por ejemplo, tanto el vermis como el techo del mesencéfalo parecen una guitarra, ¿no? Y le llamamos el signo de la guitarra, es decir, tengo que ver la forma de la guitarra en un corte sagital para saber que estoy viendo el vermis, tanto el lóbulo superior del vermis como el lóbulo inferior del vermis, como el techo del mesencéfalo. Y en un corte coronal, pues es similar la imagen a unos lentes de buzo. Así que estas imágenes nos ayudan a veces a decir si estamos viendo lo que tenemos que ver. Ahora, estos son los cortes axiales básicos. Hay cortes que son un poco más sofisticados, que son los coronales y los sagitales. Para hacer este tipo de cortes es importante recordar también la anatomía, por ejemplo, recordar que en la parte media del cuerpo calloso, eso que se separa de los dos tálamos, ¿vale? Están los dos hemisferios cerebrales. Son los tálamos, el hipotálamo y el cuerpo calloso, que está justo en el centro, que es la estructura que une los dos hemisferios. Es algo que podemos valorar por ultrasonido. Y en este corte coronal, ver la relación que tiene la corteza. La materia gris es la corteza y los ganglios basales. La materia blanca, que son los cables que van desde los ganglios basales o la médula espinal hacia la corteza cerebral.
importante tener, saber los surcos y fisuras que tiene el cerebro, también que nos van a separar los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital. Hay que tenerlos en cuenta. Y otra cosa que debemos de recordar también es cómo está irrigado el cerebro. Y el cerebro está irrigado por dos sistemas principales, que son las arterias carótidas y las arterias del sistema vértebro-basilar, que nos van a llegar hacia el polígono de Willis, que es este que está aquí. Y el polígono de Willis está formado por varias arterias, ¿no? Una son estas comunicantes que nos van a dar la cerebral media, ¿vale? Las cerebrales anteriores y las cerebrales posteriores. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, pero todas estas arterias vienen de los dos sistemas que mencionamos antes. Pero hay que recordarlo porque necesitamos saber toda la anatomía del sistema vascular cerebral, que las podemos ver por ultrasonido. Como ven en esta imagen, este es un corte sagital del cerebro en el cual tenemos el cuerpo calloso en toda su extensión, el caum del septum pellucidum que está abajo del cuerpo calloso. Le ponemos Doppler color, como lo ven ahí. Vemos el signo de la guitarra. Ahí debería estar el tálamo, el tercer ventrículo. Ese triángulo negro que está ahí es el cuarto ventrículo. Arriba, un espacio más pequeñito enfrente del mástil de la guitarra, que es el acueducto de Silvio. A veces podemos ver los agujeros de Monroe, ¿vale? O sea que, y desde el punto de vista vascular, por ejemplo, todo lo podemos ver, la arteria basilar, la arteria carótida interna, que la carótida da la cerebral, da la pericallosa y da la pericallosa marginal, y la arteria basilar da la arteria talámica. Este punto es importante porque es sitio de hemorragias bastante frecuente. Y también el sistema de drenaje, donde tenemos la vena cerebral interna, el seno recto, el seno sagital superior, y donde desembocan los senos, que se llama la tórcula. Tenemos otros cortes desde el punto de vista más sofisticados, que no habitualmente los hacemos siempre, donde tenemos esto, es un corte parasagital, donde no se recomienda hacer de manera habitual, a menos que seas experto en hacer cerebro. Solo los hacemos para buscar un poquito más de detalles, o cortes más parasagitales que son importantes. Porque y corte transfrontal. Por ejemplo, este corte transfrontal, estos ya no son cortes básicos, estos son cortes avanzados. Voy a correr los videos para que vean más o menos las imágenes que tenemos que ver, sin Doppler y con Doppler. Si nosotros ponemos Doppler a estas imágenes, podemos ver todo el sistema vascular. Si nos vamos un poquito más atrás, empezamos a ver otras cosas. Vemos las astas anteriores, el cuerpo calloso, línea interhemisférica, surco calloso. O si hacemos una exploración más avanzada, podemos ver el quiasma óptico en medio de esas estructuras. Y si nos vamos un poquito más atrás, todavía podemos ver más estructuras. Así que, bueno, este es un video, no tienen que hacerlo de manera habitual, solo la gente que se dedica a hacer los cortes avanzados, porque a veces no es fácil obtenerlos todos, pero sí me gusta mencionar que los alcances, los que tenemos para ver un feto en el útero, su cerebro, es muy importante. Ahora, entre las 11 y 14 semanas de gestación también podemos ver el cerebro. Y estos son los cortes que habitualmente hacemos en un corte axial donde vemos las dos alitas de mariposa y un corte sagital donde vemos el hueso nasal y la translucencia nucal y partes en el interior de su cerebro. Y aquí vamos a dejar correr este video donde vemos la translucencia nucal, el hueso occipital, el hueso esfenoidal, todas las estructuras de la línea media del cerebro. ¿Vale? Vamos a separar una por una. De la línea media del cerebro tenemos, este es el tallo cerebral. ¿Vale? Atrás está el cuarto ventrículo, está la cisterna magna, el hueso occipital. ¿Vale? Ahora vamos dentro del tallo encefálico, lo podemos separar, por ejemplo, estos son los tálamos, aquí está el mesencéfalo, estos son los pedúnculos cerebrales, el puente, la médula oblonga y la médula o el cordón espinal. ¿Vale?
Entonces, si se fijan, en el primer trimestre no solo vemos el hueso nasal y la translucencia nucal, sino podemos ver o valorar todas estas estructuras en el cerebro. Esto es en el primer trimestre y podemos hacer los mismos cortes que hacemos en segundo trimestre, en primer trimestre, tanto el transventricular, el transtalámico y el transcerebelar. Dentro del transcerebelar, vean estas estructuras que habitualmente no las valoramos, pero es importante saber que están los tálamos y que en medio está el tercer ventrículo y que en la parte posterior está el mesencéfalo con un orificio más grande que es el acueducto de Silvio, que deben ser líneas divergentes, y eso nos ayuda a saber que está normal y que no hay defectos, y no solo en el cerebro, sino en la columna vertebral también. Intentar simular los mismos cortes coronales de adelante hacia atrás. Y también podemos ver la irrigación en el primer trimestre. Vean, la irrigación en el primer trimestre, por ejemplo, sí nos puede ayudar a saber si existe esta arteria que es la cerebral anterior y la arteria pericallosa. Entonces podríamos intuir en este bebé que sí se va a formar el cuerpo calloso desde el primer trimestre. Entonces nos ayuda. Y con estas nuevas tecnologías que tenemos para ver con más detalle, podemos ver estructuras que antes ni siquiera sabíamos que estaban, y hoy en día podemos saber que se están formando el vermis, que tenemos el ventrículo romboencefálico, el puente, el mesencéfalo, etcétera. Y desde antes, ¿no? Desde el punto de vista embriológico también podemos saber todo el sistema ventricular que tiene un embrión, por ejemplo. Parte de la neurozonoembriología consiste en ver no vemos el cerebro, pero sí vemos el líquido que circula en el interior de un embrión, que nos puede ayudar a saber que todo viene bien. ¿Por qué nos ayuda a detectar en periodo embrionario? Pues porque podemos dar un diagnóstico oportuno para asesoría, sobre todo embarazos de riesgo, diagnóstico oportuno para interrumpir, y también nos da un aumento del ego médico, ¿no? Entre más temprano lo veas, es mucho mejor. La tecnología nos ayuda y, por ejemplo, aquí es un ejemplo de cómo podemos obtener desde un corte básico, podemos obtener los otros cortes. Aquí vamos a optimizar un poco la imagen. Vean que estamos viendo todos los cortes axiales de arriba abajo. Selecciono el corte axial y hace un barrido del ultrasonido, hacemos un 3D, y después de hacer el 3D, vamos a obtener los otros cortes. Si no soy capaz de obtener todos los otros cortes con mi mano, lo puedo hacer mediante la ayuda de la tecnología que nos puede llevar para obtener, por ejemplo, voy a adelantar el video. Ahí tenemos los 3 cortes básicos y podemos ver, por ejemplo, desde el corte básico, el cuerpo calloso, en este corte, desde aquí hacia acá y en otro, etcétera. Entonces, estas son herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra técnica de imagen y saber que todas las estructuras, como esta imagen tomográfica, como esta imagen en OmniView, o estas imágenes con la nueva tecnología, que podemos ver prácticamente el volumen del cerebro en los diferentes tipos de corte, y desde el primer trimestre ver también, ¿no? También nos podemos ayudar tanto de la imagen del Doppler como en la imagen en 3D para valorar ciertas estructuras cerebrales. Así que, como ven, el estudio del cerebro no solo se queda en hacer un ultrasonido en el segundo trimestre, sino que podemos empezar a valorarlo en primer trimestre, podemos valorarlo en segundo trimestre, y otro tema es el tercer trimestre, en el cual no me metí aquí, pero creo que necesita un espacio aparte, porque nosotros tenemos que ver alteraciones en la corteza cerebral, y la fisura de Silvio es uno de los puntos importantes para saber si está desarrollando bien la corteza o no. Así que bueno, espero también haberles dejado un poquito una espinita para poder aprender más acerca del cerebro. Recuerden que el cerebro es el órgano tal vez más difícil de explorar, en el que somos menos expertos y del que sabemos menos. Pero con las nuevas tecnologías, tanto del ultrasonido como la resonancia magnética, para ver la corteza y la función, nos va a cambiar mucho la perspectiva de las patologías que tenemos en el cerebro. Así que muchas gracias por su atención. Les dejo en mis teléfonos el correo electrónico por si necesitan ayuda en algún caso. A mí me ayuda mucho y me gusta mucho ayudar en el tema de si estamos a distancia, poder cooperar, por ejemplo, a veces con un caso,
saber qué es lo que tiene, qué es lo que podemos hacer y no dar por sentado que un bebé va a venir mal si tiene una patología cerebral. Así que les dejo mis teléfonos de contacto para lo que necesiten. Muchas gracias por su atención.